Cada luna llena es una cosecha. Y en este caso, la cosecha de la luna llena es mucho más amplia porque es una luna llena en Capricornio, que pone en evidencia la guadaña que recoge la cosecha y que puede llegar a discernir de lo útil y de lo inútil. Una luna llena en Capricornio en trígono con Marte en Virgo. Pues para amplificar este tema de la luna llena, que vamos a hacerla por signos o casas, en nuestro clásico de los jueves, hoy, 10 de julio, luna llena, con la familia Aragón, es decir, Negrito y nuestro Rafa querido. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, qué lindo tener este programa justo en el momento en que se está gestando acá la luna llena, el cual Negrito está aquí para saludar a todos. Bueno, ha tenido una semana bárbara con sus paseos, con su descanso, con su alimentación. Bueno, volvimos al abrigo color morado, ¿sí? Para este invierno que está marcando tendencia. Así que bueno, todavía no le vamos a cortar el pelo. Yo sí fui a la peluquería, pero él no, porque bueno, necesita su pelaje para protegerse. No lo vamos a estar vistiendo como una persona normal, ¿no? Ya sería demasiado. Así que bueno, le manda un cálido saludo a todos acá con sus ojos bien negros que tiene. Bueno, pues Rafa, tuvimos hace apenas pocas horas el evento partil. Partil se refiere cuando un evento en astrología es que en el grado, minuto y segundo exactos, desde el sol en Cáncer iluminando con todo su esplendor a la luna llena en Capricornio, en el grado 18. Este evento sucedió a las 7:30 más o menos de la hora Greenwich, la hora universal. eh, y no quiere decir que solamente cuando se hace el evento partil en astrología es cuando sucede algo, todo lo contrario. La luna llena la empezamos a sentir desde la misma luna nueva pasada y más bien cuando la luna se va llenando, vamos cayendo en cuenta, van cayendo esos 20, vamos entendiendo de qué va la semilla que se plantó 14 días antes y se pone en evidencia a veces sorpresivamente, a veces con algo que no me esperaba y otras veces con procesos de reflexión en donde caemos en cuenta de algo, sobre todo en este caso que es una luna de cosechas, de recogida, y decimos, wow, ahora entiendo tantas cosas. De pronto se vuelve a representar escenas similares a lo que sucedieron en la infancia o en la adolescencia, porque tiene luz de cáncer, luz de historia, y al tener en cuenta esas cosas es algo muy constructivo, poder darnos, poner en evidencia cosas. Sí, querido Juan Carlos, vos sabés que justo que hablabas estaba recordando algunos conceptos que me enseñaban allá donde estudié en Casa 11 y hablaban de cómo dentro de lo que es la polaridad Cáncer y Capricornio hay tantas similitudes en cuanto a la pertenencia. Y me acuerdo que daban el ejemplo para Capricornio de cómo, por ejemplo, un militar cuando es exonerado de las fuerzas siente esa exclusión del círculo, o cómo cuando un sacerdote, un cura es excomulgado, ¿sí? Es como que sienten como una suerte de rechazo. Son algunos cargos que se me ocurrieron como ejemplo, que me acuerdo, ¿no? Hay muchísimos. Pero cuando uno es excluido de algo, como es un Capricornio que de alguna forma desde Cáncer está perdiendo su lugar de jerarquía y cómo eso también nos puede jugar una mala pasada. Yo creo que esta luna llena, desde ya que es la continuación a una luna nueva que se dio el último 25 de junio, que también justamente es un gran momento para poder evaluar aquellas zonas en las que nos hemos sentido excluidos, ¿sí? O exonerados, vale la metáfora, y también de alguna forma en donde hemos estado sosteniendo procesos, haciendo un poco de hijo bastón, que lo hablábamos un poco la previa, y donde hemos estado como cargando sobre el hombro muchísimas de las responsabilidades que son ajenas, ¿sí? Y que muchas veces Capricornio lo que tiene es que no pide ayuda, ¿sí? La luna en Capricornio lo que tiene es eso, que dice, bueno, a ver, deja yo lo hago, deja yo lo hago, no, no, deja yo me ocupo de esto, y siempre está como el símbolo de Atlas que está sosteniendo el mundo. Pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en eso, ¿no? Porque lo que dije antes de la exoneración de alguna forma, porque fíjate que Cáncer es un signo que incluye y que excluye. Y aquello que quedó excluido lo puede sentir Capricornio con mucha vehemencia. Esto que estás mencionando me parece
Precioso la exclusión porque pues nosotros como seres humanos necesitamos del apego seguro, porque cuando nacemos, nacemos totalmente indefensos y vulnerables, y si no hay una madre suficientemente buena, morimos. Y suficientemente buena la madre no solamente es la biológica, son las personas que acompañaron nuestro proceso, que cuidaron nuestras fiebres, que nos alimentaron, que nos dieron cobijo, que nos ayudaron a dormir en muchas ocasiones. Bueno, en fin, esas personas que nos cuidaron. Resulta que por esa situación, como nacemos en vulnerabilidad, aprendimos a leer del entorno y hacer buenos hijos para que mamá esté de buen genio con nosotros y nos alimente bien, nos consienta. Entonces, de alguna manera, aprendemos a hacer caso. O eh, a medida que vamos creciendo también podemos aprender a ser rebeldes, que es lo mismo, tanto rebeldía como hacer caso, como ser juicioso, y la rebeldía es exactamente lo mismo, es me hago cargo de una norma y la sigo, o niego la norma y entonces me vuelvo simplemente rebelde ante la norma. Pero en los dos casos estamos subordinados a una voluntad más grande y una voluntad que si no le hacemos caso o si no nos rebelamos, podemos morir en el intento porque somos vulnerables. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que una luna en Sagitario es una luna donde aparecen dos látigos muy radicales y fuertes, la autoexigencia y la perfección. Entonces, cada vez que nosotros somos autoexigentes con nosotros y decimos, tengo que hacer esta dieta, tengo que ir al gimnasio, tengo que portarme bien, tengo que ser un buen hijo, ¿sí? O busco ser perfecto en ese tengo, es implícitamente estoy diciendo a quién le estoy haciendo caso, dónde está ese jefe, dónde está esa mamá o dónde está esa figura poderosa a la cual me tengo que arrodillar para hacerle caso, ¿sí? Fíjate la diferencia cuando ya somos excluidos de esa situación familiar en donde la supervivencia depende de hacer caso o no, ¿sí? A empezar a hacer una vida independiente en donde yo me hago cargo de mí mismo. Entonces ya no tengo que alimentarme, sino elijo alimentarme por, por autocuidado y no porque estoy rigiendo una voluntad afuera. Entonces, esta luna llena que pone en evidencia, como es saturnina, es capricorniana, pone en evidencia a Saturno entrando en fase uno en Aries. Entonces, pone en evidencia qué tanto tú estás eligiendo tu vida o siguiendo cánones porque tengo que hacer algo, porque tengo que hacer algo que me exigió mi jefe, mi mamá, mi papá, la moral, la religión, lo que sea, tengo. Y más bien cada vez que me vea yo diciendo, uy, tengo que ir a recoger a mi hijo, uy, tengo que ir a hacer tal cosa, en lugar de decir el tengo, elijo, porque ya soy un ser adulto, el cual no está subordinado a una voluntad para sacarle una sonrisa a mamá cuando hago mis deberes y lo que tengo que hacer. En cambio, elijo empezar a hacerlo por mi propia autoconstrucción. Y eso es un Saturno en Aries, es diciendo, integro la posibilidad de los límites, de los deberes, de las responsabilidades, no para tener a alguien contento afuera y así garantizarme el alimento de mamá o de papá, sino porque yo elijo hacer mi vida y me configuro en mi vida. Para mí esta luna llena está poniendo en evidencia a un Saturno que en 3 días va a empezar a retrogradar en el signo de Aries. Y lo que está haciendo es oye, ¿estás integrando la sustancia saturnina de los límites, la responsabilidad, o sigues haciendo las cosas porque tienes, porque hay una voluntad afuera que te lo exige, porque además crees que existe una voluntad afuera que te lo exige, cuando ya no existe realmente, sino que desde niño has creído siempre que regir voluntades, regir leyes y ponerte al servicio de una figura autoritaria es mejor que tomar conciencia de ti mismo, elecciones propias que son tan difíciles después las consecuencias que tiene una elección propia. Mejor seguir rigiendo leyes de otros para que esos otros asuman las consecuencias de esas decisiones. Entonces, para mí esta luna llena es, hazte cargo de tus elecciones y responsabilízate de ellas. Sí, porque ahí estás describiendo la cuadratura entre Saturno y Neptuno en Aries para con Júpiter en Cáncer, porque fíjate que
Este Saturno y Neptuno en Aries lo que busca es construir la soberanía del ser, pero Júpiter en Cáncer puede jalar para el lado de tener que contentar a los demás, de tener que estar al cuidado de los demás y que ese Aries se convierta más bien en un superhéroe que vaya a salvar los incendios ajenos, ¿sí? Que es Cáncer, que vendría a ser la comunidad, el entorno que nos rodea, cuando lo que se está apuntando justamente es a dejar de lado cargas que ya quedaron un tanto obsoletas. También recordemos que esta luna tiene un trígono con el nodo sur en Virgo. Entonces ahí está diciendo, bueno, ya basta, el fruto está lo suficientemente maduro de aquellas situaciones en las cuales te has cargado sobre tus hombros o has querido hacer las cosas por los demás, que muchas veces al tomar esa postura estamos inutilizando al otro y no nos damos cuenta, ¿no? Cuando decimos yo lo hago, como diciendo tú no lo puedes hacer, lo hago yo, ¿sí? Entonces me parece que el trígono con el nodo sur es una gran oportunidad para que estos procesos se den de forma amable, que se den por decantación, que se caigan por su propio peso. Porque justamente fíjate cómo la luna, al tener un trígono al nodo sur, al mismo tiempo tiene un sextil para lo que es el nodo norte en Piscis. Entonces lo que está pidiendo es justamente el poder disolver aquellas cargas capricornianas. Mm. Sí, es que estaba pensando en esto que acabas de decir, viéndolo también con este látigo que les comentaba de la autoexigencia y la perfección. Fíjate cómo cada vez que nos exigimos tanto que no logramos llegar a la meta y que estamos en una exigencia de perfección tan dura y tan radical, lo único que hacemos es vulnerabilizarnos cada vez más. ¿Y qué hacemos cuando nos vulnerabilizamos? Volvernos otra vez niños, porque ¿quiénes no pueden? Los niños. Y entonces, como no pueden los niños, siempre hay una figura paterna. Yo te lo hago, yo te destapo esto, yo te arreglo aquello, y después cuando están en adolescentes, hasta yo te hago contentar con tu novia, mejor dicho, para estar siempre como subordinados a una figura superior, a una figura de autoridad. Yo creo que es muy importante con esta luna llena dejar de, a ver, dejar de exigirnos tanto una perfección inhumana, bajarle a la autoexigencia para más bien ponernos metas que sí logramos cumplir. En la medida en que Ujú. logramos cumplir al final del día, como las actividades, estamos sintiendo valgo, soy valioso. No necesito de una figura de autoridad para que me solucione mis problemas. Me hago cargo de mi vida. ¿Sí? Sí, Mientras que sí, cuando nos exigimos tanto y estamos en las expectativas de tantas cosas, lo único que estoy diciendo es, necesito siempre ayuda, alguien que venga a abrirme ese camino, porque yo solo no puedo. sí, es la exigencia en función del deseo y no del debo. A ver, ¿a qué se me viene todo esto? A un evento que tuvo lugar el fin de semana, que lo voy a hacer un paralelismo. Bueno, no sé si la gente sabe, pero el fin de semana tuvo la despedida Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath, de metal, la banda que fundó el metal, que él tiene Parkinson ya hace 6 años y ya tiene una edad muy avanzada. Él es luna en Capricornio, sí, es Sagitario, pero con luna en Capricornio. Se lo llamó siempre el príncipe de las tinieblas. Y él hizo un show, creo que fue el sábado, que tuvo récord de venta de streaming, de hecho, de toda la historia, y un show multitudinario en Birmingham, en Inglaterra. Y él, en conferencia, dijo que él elegía hacer esta despedida como músico legendario que lo es, y no que lo debía hacer, porque él tranquilamente se puede quedar en su casa, ya gozando de sus millones, gozando de su vida, pero bueno, al estar sabiendo de que le queda la recta final de vida, dijo que elegía volver a su lugar de origen, Birmingham, en Inglaterra. Lo podría haber hecho en un estadio enorme, pero eligió hacerlo más de forma local. Y justamente vos lo ves en todos estos reels que aparecen en el show y es totalmente emotivo como una persona que está con la voz quebrada por el Parkinson y que no se puede mover, está dándolo todo y dejándolo hasta el final, pero porque lo elige como legado y semilla para dejar. Se me vino toda esta imagen de todo esto de la cabeza recién. Claro, qué belleza ese ejemplo, Rafa, porque cuando, cuando hacemos lo que nos toca, tenemos que hacerlo con una fuerza de voluntad y la voluntad es finita, limitada. Mientras que cuando hacemos porque lo elegimos, hace parte de nuestra sustancia, de nuestra esencia. Y la fuerza es incluso ilimitada, hasta la muerte misma del individuo. ¿Sí? Entonces, es una elección, no es un debo, no es un tengo, no es porque voy a cumplir un estándar
que ahí requiere más es fuerza de voluntad, em, empuje, apreciación de los demás, mientras que cuando tú eliges es algo que nace desde las entrañas y entonces lo puedes hacer incluso hasta morirte y llegar hasta el final, porque no importa, ahí no es la fuerza de la voluntad la que está actuando, actúa es la elección del individuo, el ser. ¿Mm? Sí, sí, se me vino a la cabeza todo este ejemplo porque fue un show sumamente emotivo, donde veías que una persona que estaba cantando como podía, que además muchos esperaban de que pudiese estar en un estado de salud demasiado, como que no hubiese podido ni siquiera esbozar la voz, pero cantó muy bien, demasiado bien. Y se notaba que estaba dejando todo, ya el último suspiro lo estaba dejando arriba del escenario. Y aparte me acordé porque es una luna en Capricornio, él. Entonces me pareció un ejemplo bellísimo. Y bueno, yo creo que con esta oportunidad, Juan Carlos, del día de hoy, tenemos la oportunidad de poder ver en qué área de nuestra vida estábamos sosteniendo o haciendo de bastón de otra persona o de una situación que ya no nos estaba compitiendo, ¿sí? Donde no la estábamos eligiendo, donde muchas veces lo tenemos que hacer por, hasta incluso por omisión, que eso es cáncer, ¿no? Las costumbres que adoptamos desde la crianza, lo que vamos haciendo por omisión. Mm, mm. Sí, sí, porque sí, y es por esto mismo, ¿no? Porque si tú estás en Capricornio haciendo las cosas porque te toca pagar impuestos, te toca trabajar, te toca ser padre, ¿sí? Que sería muy un lado negativo de Capricornio, que es un Saturno no integrado. Lo único que te estás es volviendo a la historia, al niño, a Cáncer, a que si me toca es porque estoy rigiendo una voluntad de otro y ese otro asume las consecuencias de la dirección de vida que se ha tomado. Cuando yo despolarizo eso y simplemente lo que digo es, elijo hacer este sacrificio, elijo esta entrega, elijo dar todo de mí por elección propia y no, inmediatamente estás entrando en un proceso de adultez saturnina. Inmediatamente estás diciéndole a Saturno que está entrando en un nuevo ciclo, vale la pena construir, generar, vale la pena la expresión de mi ser en estos hechos que cuestan, pero que muestran lo que soy, no que están mostrando lo que es otra persona, lo que es mi mamá, lo que es mi papá, lo que son otros. No, no me vuelvo ese hijo bastón, como lo mencionas, en donde simplemente estoy entregando mi vida a una voluntad ajena, porque qué miedo asumir la propia voluntad, asumir la individualidad, qué miedo. Entonces prefiero más bien que las sigan asumiendo mis figuras de autoridad y que ellos sean los que se las vean con la responsabilidad de esa visión y esa dirección que están haciendo. Yo simplemente hago las cosas que me tocan, ¿sí? Y no las que elegiría hacer. Sí, también como decía un poco antes, me parece que es una luna llena como para tomar, poner el foco en aquellas situaciones donde nos hemos sentido exonerados o excomulgados, ¿no? Como aquel sacerdote excomulgado, aquel militar exonerado, porque tenemos que tener en cuenta que está Marte, ¿sí? Involucrado. Entonces, eso puede llevar a querer tener una venganza con situaciones en las cuales nos hemos sentido excluidos, donde hemos perdido el foco de pertenencia, decir, bueno, tengo el trígono con Marte, ahora tengo piedra libre o terreno fértil como para accionar de una forma agresiva. Así que mucho cuidado con eso, ¿sí? De querer cobrarse una factura anterior o pendiente con situaciones en las que nos hemos sentido por fuera. Bueno, Rafa, empecemos. Empecemos por cada uno de los Hacemos signos. la ronda. ¿Parece? Vámonos entonces para los signos de Aries, para un ascendente en Aries o un sol en Aries, o si te sientes muy identificado con Aries. ¿Qué representa esta luna llena, querido Rafa? Bueno, para Aries de Sol, de Ascendente o el grado 18 de Capricornio en la casa 10, yo creo que aquí hay que dejar un poco el bastón de aquella fachada social o aquel personaje social que muchas veces, bueno, es necesario utilizar para poder introducirse en el mundo sociolaboral, aquel como estatus, ¿no? Me hace acordar mucho a cuando hay de repente personas que buscan mostrar una fachada ideal de familia ideal, de estatus social ideal, con el mejor carro, la mejor casa de la cuadra, como queriendo, ¿no? Mostrar capaz que
que la jerarquía está puesta en ese lado, en lo que se tiene, ¿sí? Entonces yo creo que para todos los que en algún momento mostramos, ¿sí? Aquellas cosas como vidriera, como para decir, uy, como tengo esto, estoy en mayor posición que otros, es excelente para dejarlo a un lado, ¿sí? O sea, está muy bien querer tener una bonita casa o poder tener una mansión si uno la puede tener, pero otra cosa es querer la opulencia o la ostentación para que sea la mansión de la cuadra, ¿sí? Porque al fin y al cabo eso, la verdad que son formas que ya quedaron viejas además. Ya yo creo que el que muestra eso, el que hace eso, ya está haciendo el ridículo. La verdad es eso. Estoy siendo un poco políticamente incorrecto, pero me nace verlo de esa manera, porque veo muchos ejemplos alrededor. Sí, es como si se pusiera en evidencia. ¿Y para qué te ha servido esta fachada? ¿No? ¿Realmente qué hay en el fondo? O realmente has estado simplemente cumpliendo unos estándares que vienen heredados de pronto de la visión de tu madre o de tus ancestros. ¿Y a qué te ha llevado esto? ¿No? Entonces, ¿Sabes eh, a qué me suena? ¿Sabes a qué me suena? Te soy sincero. Imagínate que yo me compre un reloj de marca de oro y esté acá en el live tratando de mostrar mi muñeca y estando así todo el tiempo para mostrar el reloj de oro que compré que me salió, qué sé yo, $20.000, por decir cualquier ejemplo. Me suena a eso, ¿sí? A dejar de lado aquellas situaciones en las cuales tampoco se muestra la autenticidad. de acuerdo. Y en ese sentido, fíjate cómo para Aries, cuyo regente es Marte, al estar ese Marte en trígono con la lunación y en casa 6 de Aries, es también es un muy buen momento para reordenar la vida y ver realmente a qué le he estado apuntando, ¿no? Eh, Bueno, para Aries y para las rutinas es excelente para hacer un inventario de aquellas cuestiones microscópicas del día a día que estaban pendientes para hacerle un tilde y aquellas las cuales se estaba invirtiendo energía de forma innecesaria, ¿sí? Donde ya era demasiado el detalle y donde no hacía al todo, ¿sí? Donde aquellos pequeños movimientos realmente no estaban aportando siquiera. excelente. Vámonos entonces, querido Rafa, ¿qué opinas? Para esta lunación en casa 9 o para los Tauro. Para Tauro o lunación en casa 9. Bueno, aquí en este caso lo que se puede dar oportunidad de dejar de lado el sostener creencias o formas de pensar o filosofías que ya habían quedado obsoletas y que ya habían cumplido una función para determinado momento, ¿sí? O posturas que cumplieron función para determinado momento, pero que ya quedaron caducas. Y además Marte está en la casa 5, que justamente es la creatividad y lo que está pidiendo es que de crear algo nuevo y también es muy bueno también para aquellos que quieren dejar algún tipo de estudio que no les estaba satisfaciendo, ¿sí? Algún tipo de carrera universitaria donde se estaba sosteniendo por el mero hecho de decir, bueno, como la empecé y como me inscribí en la carrera, la tengo que terminar, ¿sí? Pero me falta todavía 2 años, pero yo me inscribí, ya es como que a mi super yo le firmé la deuda que tengo que saldar. Entonces, bueno, si eso no estaba aportando, también es como para dejarlo a un lado. Sí, Rafa, y yo pienso también que este es un momento de poner en evidencia qué tanto he estado siguiendo preceptos por una filosofía, una moral heredada, eh, y qué tanto me doy la oportunidad de seguir direcciones propias de mi alma. Entonces es como si se pusiera en evidencia la cosecha de esta visión de vida que he estado siguiendo, hasta hacia dónde es que está conduciendo. En realidad yo quiero seguir esos caminos ancestrales o esos caminos heredados o esta visión de vida que yo adquirí por ese duelo o por ese dolor que viví en un pasado y que creo que ya debería ser la única dirección que debo tomar. Entonces es como si me viene a hacer una reevaluación el proceso y decir, "Ah, voy a aplicar hacia unas nuevas direcciones por elecciones, no porque me toca, no porque sigo rigiendo los parámetros de los cristianos, los musulmanes o los que sean, sino porque elijo realmente hacer un camino de mi vida, elijo una dirección. Entonces yo creo que es como si me vienen a poner en evidencia las direcciones que he venido tomando, por qué las he venido tomando.
por ser un buen hijo, por ser un buen esposo, una buena Eh, esposa, por un buen padre, ¿A o quién se realmente estaba obedeciendo? Ujú. quién estaba obedeciendo exactamente. Bueno, Rafa, y vámonos entonces para Géminis. ¿Qué opinas para Géminis o para una lunación en casa 8? Bueno, en este caso es excelente momento para dejar de ser el bastón de aquellos fantasmas que habían estado presentes en el pasado o aquellos fantasmas que son productos del temor y del miedo mismo, ¿sí? Yo creo que aquí esta luna llena tiene una gran oportunidad como para depurar la casa 8 y para hacer una purga de aquellos hasta incluso mandatos que estaban generando una suerte de el no deberás hacer tal o cual cosa y que eso llevaba a represión. Yo creo que es un excelente momento para encontrar los focos de represión y para encontrar todo aquello de que estaba negado y que no se estaba pudiendo ni siquiera uno asomar a echar el ojo de qué trataba. Y también es un gran momento para todo lo que tiene que ver con seguir sosteniendo el dinero que se le estaba dando a las demás personas, ¿no? Eh, porque tiene que ver con préstamos, la casa 8 y con dinero ajeno o muchas veces cuando veníamos percibiendo dinero de un otro y ya tenemos una suerte de independencia propia, el poder gestionarnos por nuestra propia forma también. Sí, yo creo que Géminis, esta lunación está poniendo en evidencia lo que sucedió 3 días antes, que fue Urano entrando en su signo, y Bueno, lo que va claro. a suceder 3 días después, que es Saturno entrando en retrogradación. ¿Sí? Entonces, Sí, recordemos que para este caso, bueno, tenemos a Urano que no pasaron ni 72 horas de que entró en Géminis. Sí, 72 más o menos. El lunes fue. Y está con Venus, entonces también está pidiendo redefinir su forma de gestionar la economía y de redefinir sus valores, a Géminis sobre todo, ¿no? sí. Entonces, esta lunación lo que termina haciendo es ayudando a esos procesos de transformación a los que está invitado y convocado Géminis. ¿Sí? Exactamente. ¿Mm? Porque hay como un rito de iniciación con una luna en casa 8, como que me doy cuenta que no puedo seguir siendo ese papel de niño bueno para que los otros me hagan la vida, Ujú. sino que necesito asumir la responsabilidad de mis decisiones y de mis acciones. Entonces es una luna llena que está diciendo no más lo que tienes que hacer, más lo que eliges hacer, pero totalmente con una nueva visión, porque es Urano diciendo aventúrate a elegir por ti mismo. ¿Sí? Y con Saturno integra el proceso para hacerlo no porque toca, sino desde el corazón. Sí, además apuntando al deseo genuino, ya que está Venus ahí con Urano, ¿no? Y Venus tiene que ver con los deseos. Tantísimo eso, deseo genuino. Ujú. Bueno, querido Rafa, y entonces nos vamos para Cáncer o la lunación en casa 7. Sí, aquí es una gran oportunidad como para dejar aquel bastón que estábamos haciendo de nuestra pareja, de nuestro vínculo más íntimo y cercano, de nuestro socio, cuando muchas veces queremos hacer cosas por la pareja y como te decía un poco antes, ¿no? Como inutilizando a la otra persona, como diciéndole, dejá yo lo hago, dejá yo lo hago. Me hace acordar mucho a cuando uno de los dos miembros de un vínculo de pareja dice, no, yo me ocupo de trabajar todo el día, vos quédate en la casa que yo te voy a traer todo, ¿sí? Y no hagas nada. No tenemos hijos, no importa, pero no hagas nada. Vos te quedás en la casa mirando televisión. Y yo me encargo de salir bueno, a trabajar, etcétera, etcétera. Es como una forma de poder, de no dar la oportunidad al otro de salir al mundo, ¿no? Entonces yo creo que para cáncer es excelente momento para poder dejar de lado aquellas de hacer de papá del otro, ¿sí? Innecesariamente. Otra cosa es cuando se está cuidado de alguien. Cuando uno está cuidando a alguien, eso es otra cosa. Estoy hablando cuando está sobreexagerada ese bastón. Mm, mm, sí. Mira, Rafa, yo creo que todas las lunas llenas son el momento de Cáncer porque es el que rige la luna. Sí, Entonces, claro. Ujú. es donde tienen más posibilidad de salir a aullar por las noches sin que los cuestionen, a hacer licantropía de hombres lobo. Sí. Eh, Exactamente. es decir,
Cáncer se pone en suprema actividad con cada luna llena y esta luna llena es muy importante porque eh, es la luna exiliada, es la luna en Capricornio, la luna que está en su punto opuesto, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Y aprovecho para responder o para que respondamos los dos a una pregunta que veo que es bastante frecuente, de qué pasa con las personas que nacieron en luna llena cuando se da una luna llena. ¿Sí? Yo considero de que tiene, si bien la luna llena una influencia para todos, para una persona que nació en luna llena siempre es una oportunidad de cierre o culminación de ciclos cada mes. Correcto. Y las personas que nacen en luna llena, lo que significa es que tienen como una superabundante energía. Es una energía de visibilidad, es la luz de la noche. Entonces tienen más capacidad de hacer consciente lo inconsciente. Exacto, ¿Mm? de que el sol ilumine la inconsciencia de la luna. Sí. Y hacer consciente lo inconsciente en nuestra sociedad se hace en la comunicación y el intercambio. Como porque cada vez que tú entras en relación con otras personas, empiezas a ver espejos de tu vida. Te das cuenta de qué capacidades tienes. Te das cuenta si eres una persona bella, amorosa o una persona difícil, complicada, porque la relacional te lo va mostrando. Entonces, cuando te pones en relación, te ves en esas relaciones con la crítica constructiva o destructiva del otro. Es un espejo. Entonces, por eso se pone a la luz la sombra de lo que no podías ver por ti mismo, que gracias al otro lo puedes ver. ¿Sí? Entonces, en este caso, para cáncer, es poner en evidencia ese entorno social, esa comunicación, ese intercambio y darme cuenta hasta dónde he vulnerado mis límites por los demás, hasta dónde los demás han vulnerado mis límites y no me han dejado hacer mi estructura en mi vida como lo mencionabas, ¿no? Porque por el cuidado y por el amor, por los pecados de amor que hacemos con los otros, entonces no me han dejado desarrollar. Entonces es como poner en evidencia qué tanto desarrollo he estado generando en mi vida o qué tanto me he apagado por, por dejar que los otros hagan lo que quieran conmigo. O más bien, no siquiera por el miedo que me da a ser individuo y más bien dejo que los otros hagan mi vida y me lleven al rumbo que quieran y al ritmo que quieran. ¿Sí? Entonces, una luna en casa 7 es como si me ayudara a poner límites en Capricornio. Límites de hasta dónde dejo llegar a los demás y hasta dónde yo asumo la realidad de mi propia vida. Sí, es excelente momento para los límites y la estructura vincular. Muy bien, vámonos para el signo de Leo, querido Rafa. Para Leo, o si la lunación, sabes tu ascendente y todo, si la lunación te cae en la casa 6 o si eres signo de Leo. Bueno, para Leo, para el grado 18 de Capricornio en el grado 6 es un gran momento para dejar aquellas rutinas que estábamos sosteniendo desde la obligación, ¿sí? O sea, quiero decir, todos tenemos una obligación de despertarnos, de trabajar, de alimentarnos, se entiende. A lo que estoy diciendo es cuando estaba ese plus o ese extra que era innecesario, ¿sí? Cuando yo estaba, sobre todo yo haría foco en aquellos rituales innecesarios, ¿no? Como diciendo, para hacer tal o cual situación en el día a día necesito de tal ritual o necesito de hacer algo que posiblemente ni siquiera sumaba, ¿sí? Entonces me parece que es excelente momento para eso. Y también para Leo es un gran momento ya que tiene a Mercurio de su lado, que está pronto a retrogradar. Recordemos que Mercurio comenzará su retrogradación ahora el día 18, ¿sí? En unos 8 días. Entonces, qué gran momento justamente para poder expresar aquellas palabras que no estaban dichas y aquellas palabras que merecían tener luz, ¿sí? Que estaban en el orden de lo oculto. Sí. Y querido Leo, recuerda que tú no haces la dieta porque el médico y el examen te Eso. dijo que tenías la glicemia alta y entonces que no puedes comer o A que, eso me refería, sí, me lo supiste bajar a tierra. Sí. ¿sí? No es por el mandato que hace alguien sobre ti, es por tu bienestar, es por em, armarte, reordenarte internamente. ¿Sí? Entonces se ponen en evidencia muchas cosas que haces día a día y en hábitos, y qué interesante poderlo ver, qué tantos de esos hábitos están
siendo constructivos en tu vida o qué tanto están siendo tóxicos y destructivos. Y qué tanto haces por un ejercicio de voluntad y no por elección. Así es. Esta luna también puede representar que a nivel de las personas y colaboradores, si tú eres jefe en un área y te están ayudando, los conflictos y los problemas que vienen a mostrarse de esos colaboradores están mostrando un espejo de algo que tú no estás viendo dentro de ti. Qué interesante, en lugar de quedarte en la novela que te están contando, sentir qué me está reflejando esto en en mi propia vida personal. ¿Sí? Y para tomar algunos correctivos, no tanto dar un consejo hacia afuera, sino tomar algunos correctivos adentro de lo que me refleja esa situación de afuera. Lo mismo también puede mostrar y poner en evidencia situaciones con nuestras mascotas, en donde como que hay una cosecha, que algo que me está mostrando, o bien sea que si la mascota enferma o la mascota fallece, o me está mostrando que hay una etapa de vida que está cumpliendo su ciclo y tal vez la preocupación que yo tenga por mis mascotas esté mostrando que tanto también estoy preocupado por la mascota más importante, la que habito, el mamífero La que que- habito. ¿Mm? Sí, antes de continuar y hablando de mascotas, ¿me das por favor, me dan un segundo ¿Se que el salió negrito negrito? abrió la puerta? Sí, un segundo, estaba mirando eso. Un segundito, ya estoy, ¿eh? Ahí está. Es que como estamos hablando de la casa 6 que son las mascotas, ella tiene, negrito tiene que representarse. Bueno, muy bien. Vamos adelantando aquí en Mandala mientras llega Rafa. Muy bien. Esto de cuando yo digo que es para un signo o para otro, hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo? ¿Eso sirve al fin para el sol o para el ascendente o para qué es? Pues para los dos. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando en el mandala, en el radix, que es este círculo que estamos viendo en pantalla, pongo a un signo zodiacal en casa uno o ascendente, lo que estoy haciendo es como poner en el microscopio qué significa el cielo o la sinfonía que tocan los planetas para ese signo como tal. ¿Qué significa? Es como el investigador que pone en el microscopio un corte celular y empieza a analizar si las células son benignas, malignas, qué hay a la derecha, cómo están haciendo mitosis, bueno, toda esa vaina, ¿sí? Que hace a nivel celular, ¿sí? Pues lo mismo hacemos los astrólogos. Ponemos en nuestro microscopio llamado radix, llamado mandala, lo ponemos en ascendente. Eso es como si hacemos un corte. Y al ponerlo en ascendente, miramos qué está pasando en el cielo, cuál sinfonía se está tocando, la sinfonía de la luna llena, como es en Capricornio. Entonces, inmediatamente observamos dónde está cayendo la luna llena para el signo de Virgo, por ejemplo, que es el que ponemos en el ascendente. Entonces decimos, esa luna llena está cayendo en casa 5, ¿sí? Y está siendo iluminada por un sol en casa 11, ¿sí? Entonces, por eso esta información es valiosa en general para todos los Virgo, bien sea de Sol, de Luna, de Stellium en ascendente, o si yo me identifico con el signo Virgo o si tengo ascendente en Virgo. Es la forma de analizar. Bueno, listo. ¿Cómo le fue a Negrito ya? Ahora me lo van a traer. Ahora me lo van a traer. Está, ahora me lo van a traer. Disculpas, pero No, no justo te vi que. pares. Esto es la magia del life y es lo que más me gusta. Esto hace que seamos seres humanos vivos y no inteligencia artificial hablando. Exacto. Bueno, querido Rafa, ¿y qué opinas para los Virgo o si la luna llena cae en casa 5? Bueno, justamente para la casa 5 acá en relación a los hijos, ¿no? ¿Qué tanto Virgo estaba dejando quizá de darle independencia a los hijos? ¿O qué tanto se estaba sobreocupando del hijo? ¿O qué tanto se estaba proyectando en el hijo aquello que la propia persona no pudo ser, ¿no? Como diciendo, no, quiero que mi hijo sea tal o cual cosa porque yo no lo he sido, o al revés, porque he sido el mejor en algo, quiero que mi hijo siga ese legado. Entonces me parece que está como para echarle la lupa a esas situaciones en las cuales se proyecta
en eso que sea como una suerte de extensión del cuerpo. Y aplica también a los hijos creativos, pero para los hijos creativos, que son los proyectos, es un gran momento para poder darle forma, ¿sí? También, para culminar una forma. Sí, es un momento de alegrar que nuestros hijos biológicos o no biológicos entren en una etapa diferente. Bien sea, si son de 7 años, que entren en la pubertad, si son de 14 años, que entren en la adolescencia, si son los bebés de 25 años, que entren en su adultez, ¿sí? O si son los bebés de 40 o 50 años, que tengan sus responsabilidades propias. Es decir, en cualquier etapa de la vida, y si no son biológicos los hijos, sino em, a nivel de empresas, pymes, microempresas, empresas grandes o creaciones, poder ver que tienen un crecimiento y un desarrollo y que nosotros solamente fuimos copartícipes de la creación, pero no somos dueños de, sino simplemente debemos dar a luz un proceso y dejar que ese proceso, que la vida haga lo que tiene que hacer con ese proceso. Entonces, una luna llena en Capricornio es darnos cuenta que esos hijos o esas creaciones tienen su propio ecosistema, su propia homeostasis, que no tenemos por qué estar interviniendo constantemente en su desarrollo, que es interesante que cada uno cargue con lo suyo, que cada uno tenga sus límites, que cada uno tiene sus vivencias, sus necesidades. Entonces, esta luna llena, cuestiónate qué tanto estás vulnerando los límites de tus hijos, robándoles su adultez. Igual, Bueno, claro, exacto, ahí va, eso. a nivel también de las empresas, qué tanto creo yo que debería ser, o más bien dejo que el mismo ecosistema vaya gestando los procesos. ¿Sí? Entonces es como una luna para darnos cuenta de la cosecha de las creaciones, de nuestras creaciones, hacia dónde se dirigieron. Y como es una cosecha, si algo no nos gusta de esa cosecha, siempre tenemos la posibilidad de cambiar la voluntad para seguir un camino hacia adelante. No tratar de corregir algo que ya se hizo, sino más bien de mirar hacia adelante qué podemos sí hacer. Ya lo construido ya está hecho. Sí. Muy bien, Rafa. Entonces, vámonos para Para Libra. Libra. Para Libra o si la lunación cae en casa 4. A mí me has acordado un poco al título de esa película El pasado me condena, de Glenn Close. Me parece que tiene que ver un poco para poder soltar aquel pasado del cual uno estaba siendo quizá sometido, patrones de conducta o aquellos condicionamientos de la crianza. Me parece que es excelente momento para Libra para poder generar una liberación de aquellos condicionamientos que haya tenido o aquella figura del pasado que lo haya opacado, le haya sido como un gigante, ¿no? Que de alguna forma no le permitió poder generar lugares de expresión. Entonces me parece un gran momento para Libra para culminar con temas del pasado. Es gran momento para Libra para dejar la casa 4 e ir hacia el medio cielo de donde está el sol y darle forma a un nuevo medio cielo. Sí, Rafael, yo creo que para Libra está poniendo en evidencia que hay cosas que están llegando a un final. Sí, sí, ¿Mm? sí, de eso se trata la casa 4 y 10. Ujú. ¿Mm? Y entonces me pone en evidencia estos finales y me quiero seguir haciendo el que no es conmigo o definitivamente asumo la responsabilidad de cerrar un proceso, de darle final y empezar algo diferente. Libra, el regente de Libra es Venus y Venus acaba de hacer una conjunción con Urano recién estrenado en el signo de Géminis y también esto está significando para Libra como nuevas posibilidades, nueva dirección de vida, nuevo proceso. Pero para que un nuevo proceso se geste, debo cerrar los viejos. Si yo no vacío el vaso con agua medio lleno con un poquito que estoy reservando, no se sabe para qué, pues el agua siempre en la nueva se va a ver contaminada por lo viejo. Necesito vaciar el vaso, tener la confianza de hacer un cierre profundo, de Eso. raíz.
¿sí? Para, Exactamente, sí, cierre de raíz es la palabra. Sí, y también es bueno para aquellos que están en proceso de mudanza, ¿sí? Como para darle también una finalización al hogar que estaban dejando y saber de que están yendo a anidar en un lugar nuevo, o quienes están yendo del país, de su respectivo país y demás, o de su provincia o estado. mm. Muy bien, vámonos entonces para Escorpio, querido Rafa. Para si tú eres un sol en Escorpio, ascendente en Escorpio, o si sabes que la lunación te cae en casa 3. Bueno, aquí para Escorpio justamente el tema están en los hermanos, ¿sí? En aquellos hermanos, hermanas que Escorpio estaba sosteniendo, o que Escorpio estaba haciendo de bastón, o que Escorpio estaba anulando, sin dejar que... Es como dejar de lado una postura de hermano mayor, pero sobreexagerado de hacer, de opacar a los menores, ¿no? Tiene que ver un poco con eso y también tiene que ver con, pensando en hermanos, en nuestro gemelo, ¿no? En ese gemelo oscuro que muchas veces quizá también tenemos que dejar de lado, que muchas veces opera dentro de nuestro mundo mental, que es la casa 3, opera también dentro de nuestra comunicación. Entonces me parece que también está para dejar patrones de pensamiento a un lado y patrones comunicacionales que se estaban teniendo hacia un lado, ¿sí? Sí, Rafa, y es también como si con esta lunación en estos días, 8 días atrás, 8 días adelante, se pusieran en evidencia ciertos problemas de nuestros pares, colegas y hermanos, vecinos incluso. Y esas situaciones me ayudan a ver los límites que estoy haciendo en mi vida, qué tanto estoy dejando y haciéndole el trabajo a otros o qué tanto estoy creyendo en que los otros, mis hermanos, mis colegas, mis vecinos, lo pueden hacer porque son otros adultos responsables como yo que pueden llegar a sacar las cosas. Esto también pone en evidencia la interconexión social, lo que tengo alrededor mío. Si estoy viendo que esto que está alrededor no me está gustando, lo que se gestó, es porque ¿cómo lo logré para llegar hasta esto? No, no, no es momento de hacerme el loco. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esos son ellos. No, es que yo ayudé, fui coadyuvante de esos procesos para llegar a esta cosecha. Entonces, lo que me muestra esta cosecha es, ya no quiero seguir por esta línea. Entonces, siempre tengo la posibilidad de hacer un viraje. Eso es lo que muestra una lunación en casa 3, la capacidad del mago de empezar a ver la vida desde otro ángulo si la cosecha no me gustó y necesito renovarla. Eh, eh, por favor, querido Escorpio, deja de hacerle el trabajo a tus hermanos, no te creas Dios, no te creas omnipotente creyendo que tú eres, que por ti es que gira el mundo. Tú eres una pieza más. ¿Mm? Sí, de los hermanos, de los vecinos, del entorno inmediato. Es que como Escorpio quiere tener el control y el poder de muchas cosas, eso lo Sí, a ocupa. ver, no es cuestión de negarle la taza de azúcar al vecino cuando toca la puerta para pedirla, pero tampoco estar endulzándolo permanentemente. Está bueno. Muy bien. Bueno, vámonos entonces para Sagitario. Entonces, si eres un sol en Sagitario, un ascendente en Sagitario, o si sabes que la lunación de Capricornio te cae en casa 2. Bueno, aquí para el grado 18 de la casa 2, para Sagitarios de solo de ascendente, qué gran oportunidad también para dejar ir aquellos valores, ¿no? Que ya estaban caducos, aquellos objetos, ¿sí? Que uno estaba sosteniendo, porque sí, me hace acordar, como siempre nombras, el cuarto de San Alejo, ¿es? Sí. Sí, Sanale. El cuarto de San Alejo, aquello que uno venía acumulando y no tenía ningún tipo de sentido y uno pensaba que lo tenía por si en algún momento lo iba a utilizar o iba a ser útil, al final ya quedó completamente obsoleto. Entonces me parece que es hora de dejar ir aquellos recursos que ya no están teniendo una funcionalidad y una utilidad, ¿sí? Y es un gran momento también para poder generar recursos de una manera distinta, para poder generar recursos compartidos
en una sociedad. Recordemos que aquí Sagitario tiene a Venus y Urano en la casa 7 como para generar una semilla societaria y al Sol y a Júpiter en la casa 8. Es decir, que todo lo que tiene que ver con expandir el dinero por medio de otra persona, a través, junto con otra persona, Sagitario está en un gran momento para eso. Demasiado bueno, diría. Sí. Y por otro lado, querido Rafa, piensa que Sagitario, el regente es Júpiter y Júpiter está en Cáncer y de Cáncer viene la luz que ilumina la luna. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esta lunación está ayudando a Sagitario a poner más en evidencia el trabajo de transformación, renovación y cambio que está haciendo durante este año, desde que entra Júpiter en su casa 8 y que en este caso lo está poniendo en evidencia con mis recursos. Es poner yo con qué cuento, qué es lo que tengo, ¿sí? Y cómo voy a utilizar estos recursos para hacer procesos de transformación en mi vida. ¿Cómo utilizo lo que tengo, lo que he cultivado durante tanto tiempo? Júpiter en la 8 también está diciendo, mira, querido Sagitario, has estudiado tanto, has leído tanto, pero ¿y qué vas a hacer con todo eso? ¿Sí? Porque Júpiter en Claro, la casa 8 es como, lo tienes ahí guardado, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Sí? Y una lunación en casa 2 es, úsate, úsalo, usa esos recursos para tu proceso de mutación y transformación. Un Júpiter en casa 8 está haciendo un rito de paso y un rito de iniciación a entrar en otra etapa de vida, en otro momento de vida. Entonces esta lunación está diciendo con qué cuentas para hacer esa escalada, esa modificación. exacto. Sí, 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 con qué herramientas se cuentan. Bueno, Rafa querido, vámonos para Capricornio. ¿Qué consideras, querido Rafa, que es Oh, para el Sol en para Capricornio? o ascendente Capricornio, O bueno, ascendente justamente el Capricornio. grado 18 de Capricornio en la casa 1. Bueno, para Capricornio, yo creo que tiene que ver mucho con los hábitos del cuerpo para dejar ir, ¿no? El ascendente no deja de ser el cuerpo. Entonces, aquellas exigencias que se estaban generando a través del esfuerzo, del sobreesfuerzo, del pasarse de la raya, el decir, bueno, a ver, no sé, duermo 3 horas al día porque tengo que estar despierto por tal o cual cosa, es como para aflojar un poco el ritmo. Yo creo que lo que le está pidiendo esta luna es aflojar un poco el ritmo y pedir ayuda, porque el sol está en la casa 7 en cáncer, que tiene que ver con dejarse abrazar. Entonces, el dejarse abrazar creo yo que es la palabra para Capricornio, el permitir que otro haga de bastón de Capricornio y como está la luna de su lado, le van a tocar muchas situaciones muy visibles que le hacen caer en cuenta de que en dónde estaba sosteniendo algo que ya no tenía que ser sostenido. Lo va a tener bastante visible, si se quiere, al estar ahí en el ascendente, esta luna. Y además hay que tener en cuenta de que Marte está en la casa 9 y permite que el carro, que el automóvil, tome una dirección distinta de girar el volante. Mm. Sí, y Rafa, está la lunación de Capricornio, sí, o sea, está poniéndolo en evidencia. ¿Y qué está poniendo en evidencia en Capricornio? Pues el regente que es Saturno. Eh, a Capricornio la vida le está dando un viraje enorme, está en momentos de comienzo, tenga la edad que tenga, porque es que Saturno entrando en Aries es un proceso de incorporar la capacidad saturnina, la función saturnina, la función de de la responsabilidad de aprender a responder con lo que tengo, con lo que hay, con la evidencia, con los hechos y ser constructor con ello. Entonces, está impulsado en este momento Capricornio con su regente entrando en Aries a, hacer, a tomarse en serio Saturno, la psique, Neptuno, a tomarse en serio las emociones, las percepciones, lo que está en mi corazón, ¿sí? Me lo tomo en serio por un lado y por otro lado, como me lo tomo en serio, dejo de estar haciendo lo que tengo que hacer para hacerlo por elección propia. Entonces esta lunación está diciendo, ¿ya integraste a Saturno, querido Capricornio, o siempre estás haciendo todo para quedar bien con lo social, para quedar bien con tu familia, para quedar bien con los roles que tienes específicos, o lo estás haciendo por elección y por gusto? Eh,
Y esto también con un Saturno, Neptuno en Aries, también está diciendo, vamos a dejar de ser em, subordinados, ¿cómo decirlo? Esclavos de tantas cosas de las que simplemente las he hecho por obediente y por agachar siempre la cabeza, para empezar a ser más dueños de nuestros procesos. Eso es un Saturno en Aries, ¿sí? Eso es un Capricornio entrando en nueva fase. O sea, yo no voy a ser más esclavo de lo que otros quieren que yo haga. Voy a empezar a hacerlo por mí, para los míos y para construir mi propio futuro, no para seguir siendo el reflejo del futuro de otros, de mi padre, de mi madre, de mi familia, de los roles, de mi jefe, sino de lo propio. Sí. Muy bien, Rafa, vámonos entonces para Acuario. Eh, para si eres Sol en Acuario, ascendente en Acuario o si la lunación que cae en casa 12. Bueno, aquí con una luna en casa 12, Acuario puede sentirse como que tiene la obligación de ser la madre de todo el mundo, como una madre universal. Entonces aquí es donde los límites son más que necesarios. Recordemos que Saturno y Neptuno están en la casa 3, justamente para poder habilitarlo a poder poner esos límites, porque si no se siente como a ver, es un poco la sensación de que si no se está sosteniendo a todo el mundo, se está pecando, se está en falta, ¿no? Entonces, esta luna en casa 12 marca un poco el hecho de que a quien más tiene que cuidarse es a sí mismo. Yo creo que aquí justamente lo que más tiene que cuidar es su mundo interior, que es la casa 12, su mundo íntimo, que es la casa 12, esas cuatro paredes que están por dentro, pero no estar tan al exterior porque es como si Acuario tuviese un letrero que dice cuida a todo el mundo en la frente. Sí, Rafa, y yo creo que Acuario necesita tomar tiempo fuera en este momento para darse cuenta hasta dónde está siendo vulnerado por no poner sus límites claros, por darle siempre, a ver, Acuario es un signo social, es un signo transpersonal en donde le puede dar mucha importancia a los otros, al grupo, a la familia. ¿Sí? Acuario dice, y fuimos de paseo y caminamos juntos y uno me pregunta, ¿y quiénes? Pues mi papá, mi mamá, mi perro, mi hermana y yo, ¿sí? Es como si siempre estuvieran la necesidad de hacerlo en grupo, o mis amigos, mi familia, mi familia que para Acuario son mis amigos, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer para Acuario con una luna en casa 12 que yo también soy un individuo que necesita esos espacios y con luna en casa 12 darse tiempos fuera para poder decir hasta dónde estoy vulnerándome por los otros, por atender a Exacto, los otros, exacto, exacto. Justamente en donde se estaba vulnerando por, sacrificando, digamos, ¿no? Por los demás. Ujú. buscando por los demás. Entonces, con una luna en casa 12, esta lunación, date el tiempo para ir a la naturaleza, caminar, estar en silencio, poner una música ojalá que no te devore emocionalmente, sino una música que llene el alma, que dé esperanza, atento a los sueños, estos sueños que están impactando, atento a cosas sorpresivas que te aparecen en este instante, porque lo que está pidiendo con eso que te aparece es que plantees una diferenciación y unos límites más claros. Así es. Perdón, un segundo que me está tocando el timbre para traer el perro. Perdón. Muy bien, Acuario. Entonces, vámonos para el último signo, que es Piscis. ¿Sí? Entonces, para Piscis, Ah, llegó no, les Negrito. pido disculpas. El tema fue así. Negrito se fue, pero yo sé que un vecino lo tenía y me estaba llamando el vecino y me estaba tocando el timbre, entonces, nada, ya está. Listo, ya está acá. Les pido disculpas. Pero es que fíjate que son los eventos de luna llena. Es que precisamente nosotros no podemos esperar que la vida sea con una marea alta, es decir, con una luz de la noche, que sea igual a lo que siempre se hace con las rutinas siempre marcadas y con el orden y la estrategia. Una luna llena mueve, por más de que sea en Capricornio, hace que haya como un reflujo de la vida, como sí, Sí. una actividad.
Bueno, Rafa, entonces para Piscis. Sí, recordemos, disculpa, ahora que hablaste de luna llena, que toda luna llena es un, un aspecto de 180 grados, que no deja de ser cardinal, que es libriano, y que tiene que ver con la búsqueda de equilibrio. Y que aparece el otro, el que está afuera, ¿sí? Lo social, la interacción. Ujú. Entonces, para Piscis o la lunación en casa 11. Bueno, aquí para Piscis, o ascendente de Sol en Piscis, o el grado 18 Capricornio en la casa 11. Bueno, a ver, dejar de sostener tanto a los amigos o de depender de que si la persona no está, la actividad no se hace, o que si yo no estoy, la actividad grupal no se lleva a cabo, o que si yo no estoy, se pierde el engranaje fundamental para que funcione la dinámica grupal. Bueno, un poco de eso. Y también es para soltar aquellos proyectos que ya estaban caducos, ¿eh? Para soltar aquellos proyectos que ya no tenían una razón de ser y que se estaban como siempre digo en Capricornio, que muchas veces Capricornio dice, bueno, como lo inicié lo tengo que terminar sí o sí. Y hay veces que no se necesita terminar todo lo que se empieza porque, bueno, quizás no era la mejor decisión. Sí, sí, Rafa. Estos planes a futuro que hace la casa 11, em, fíjate, la casa 11 para Piscis en Capricornio es que los sueños son la realidad. ¿Sí? Fíjate, es que para Piscis y para Neptuno, lo importante es lo que imagino, lo que fantaseo, y eso es lo que nos hace seres humanos, Rafa, porque gracias a que nosotros imaginamos, podemos hacer un mundo simbólico con el cual actuamos. Entonces, es lo que nos diferencia de los animales. Los animales sueñan y todo, pero no fantasean con generar algo con ello. Es decir, te voy a poner Hmm. otro ejemplo con las herramientas. Yo me imagino que tengo que abrir una bellota para comerme lo que hay adentro, ¿sí? Y en esa imaginación empiezo a pensar cómo sería más fácil hacerlo y empiezo a imaginar herramientas para llegar a hacerlo, hasta que después de la imaginación lo paso a un hecho y la logro. Entonces los seres humanos somos hábiles consiguiendo herramientas para un mejor mañana, para visualizar un futuro, ¿sí? Entonces, eso es Exacto. precisamente un Capricornio en la 11, la capacidad de tener un imaginario que después vuelvo real y que gracias a que lo imaginé y lo soñé, tengo la Lo capacidad de puedo, realizarlo en el físico, ¿sí? lo puedo construir. Eso es Neptuno, eso es Piscis. Por eso Neptuno es la imaginación y la fantasía. A veces el problema con Piscis es que nos quedamos solo en la imaginación y no pasamos a los hechos, ¿sí? Pero eso es lo que viene a mostrar esta lunación para Piscis. Como su regente acaba de cambiar de signo a Aries, ¿sí? Está retrogradando ya, pero está en una conjunción prácticamente partir con Saturno, está diciendo, tómate en serio tus imaginaciones, tómate en serio Claro. a ti mismo, ¿sí? Sí, ojo, cuidado con lo que deseas que puede hacerse realidad, ¿no? Exacto. Cuidado con lo que deseas que se hace realidad. Y en este caso, además, eh, date la oportunidad de soñar en ganador, no en pérdidas, A porque lo eso es grande. pues, Ujú. sí, a lo grande, porque hay un poder de manifestación enorme para Piscis, con una lunación en casa 11, que es la visualización a futuro, y un Neptuno conjunción Saturno. Está diciendo, si te tomas en serio lo que sueñas y lo que imaginas, puedes manifestarlo, pero tómate en serio, es decir, no te dejes para después, no te procrastines, hazlo, o sea, ¿a quién esperas? Esperas más bien a seguir subordinado y más bien seguir haciendo lo que toca para seguir siendo niño, para seguir siendo infantil frente a las decisiones de tu vida, o más bien te tomas en serio, eliges lo que quieres hacer y lo ejecutas, lo haces, lo pones en movimiento. Sí. Bueno, Rafa, hicimos la ronda. Nos rindió. Hicimos la ronda de esta luna llena en Capricornio a los 18 grados que se está dando en este momento. Estamos en pleno plenilunio, así que estamos justamente en el florecer. Recordemos siempre y tengamos como referencia la fecha reciente del 25 de junio,
donde fue la última luna nueva en Cáncer, que fue la instancia anterior a esta luna llena, y qué formas se estaban pregonando y qué se estaba sobreprotegiendo como para poder dejarlo ir también, ¿no? Con esta luna llena. Sí. Estaban acá preguntando si Neptuno vuelve a Pisces, sí. Y Saturno también vuelve a Pisces, sí. Sí, Septiembre, octubre, sí, respectivamente. sí, sí. Es 1 de septiembre Saturno, octubre, sí. Y esa retrogradación en esa grieta cósmica de Piscis a Aries es fundamental, ¿sí? Porque eh, es donde se cierra un proceso y se abre uno nuevo. Y el hecho de que estos dos titanes estén dándole la vuelta a ese grado 29 cero, Piscis Aries, es una forma de reforzar, reafirmarnos, ver hacia dónde es que vamos a dispararnos, ver las representaciones simbólicas que genera Neptuno y tomarme en serio las posibilidades de la vida, dejar de delegar y dejar de infantilizarnos, dejar de estar buscando metas tan altas para sentirnos siempre poca cosa y defraudados porque no logramos esas metas tan altas, y más bien reconocer los hechos que sí tenemos y lo que sí hay para hacer construcción y para generar autoestima con cada pequeño logro que voy haciendo, y no quedarnos en la ambición tan alta y tan elevada en donde nunca la podremos llegar a conseguir, y con el objetivo Asaciar, de sí. seguir siendo infantiles, de seguir siendo, Ujú. de seguir siguiendo órdenes hacia los demás y seguir vulnerabilizándonos para encontrar quién nos arregle la vida, para encontrar quién nos dé el camino que no somos capaces nosotros mismos. Entonces, esta danza que está haciendo Saturno con Neptuno entre grado 29 y cero es la gran oportunidad de reafirmarnos, de reconocernos, de elegir propias decisiones, de salir y hacer un rito de paso, de cierre de un pasado para abrirnos a las posibilidades de lo nuevo con el recurso de la individualidad y del poder propio. Así es. Gran momento, esta luna llena, previa a un Saturno retro en 3 días. Y bueno, venimos ya de la entrada de Urano en Géminis del último lunes. Así que estamos ahí, en el interludio. Muy bien, Rafa, querido, contarle a nuestros oyentes que mañana viernes tenemos nuestro encuentro de todos los viernes, de las personas que están en la membresía. Bienvenidos sean todos a la misma hora de todos los viernes, que es la misma de los jueves a las 8 de la mañana Colombia, 10 Argentina, 15 horas España. Nos vemos entonces. Voy a abordar precisamente el tema de Saturno, en el que voy a amplificar. El título es de la imposición a la elección, Saturno en retro, ya que Saturno nos está dando esta energía con la lunación. Pues querido Rafa, gracias por tu tiempo, por nuestro Por clásico de favor, los gracias jueves. a ti. Gracias a toda la audiencia, a todos los que nos ven. Y bueno, un gran abrazo y feliz luna llena capricorniana a todos. Déjense sorprender por la vida. Ah, eso, que la vida sabe más, como siempre dice Juan Carlos. ¿Sí? Así como nos sorprendió el negrito para adentro, para afuera, para allá, para acá. Estuvo un poco volátil, sí. Un abrazo, Rafa querido. Abrazo.